Bueno, Raúl, habíamos quedado, habíamos pasado el tema de la militancia y que igual mientras militabas podías seguir haciendo teatro y habíamos hablado del superobjetivo desde lo político y estábamos hablando del superobjetivo que era trasladarse a Buenos Aires y ahí nos estabas contando de tu trabajo con Lautaro. Bueno, Sí, desarrollano. sí, la experiencia, digamos, de Buenos Aires para mí también fue importante, porque todo es importante en el desarrollo de uno, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con lo artístico, también en lo personal, en lo humano, en lo ético. Yo sigo a Stanislavski en todo sentido, y también en lo ético. Digamos, tiene un contenido de alto nivel moral todo el sistema. Y bueno, y Lautaro era una persona de esas características que me enseñó muchísimo más allá de la parte artística. Me enseñó también en los peligros, me alertó sobre los peligros que había en el medio argentino, ¿no? En el sentido de que había un nivel de corrupción, pero había productores que de repente usaban su poder para obtener favores de jóvenes, de, tanto varones como chicas, y también lo que tenía que ver con preservar el aparato expresivo. De alguna manera una coincidencia con Stanislavski, que Stanislavski decía, bueno, el actor si quiere puede hacer otra cosa, de un comercial, tiene libertad para eso, pero realmente que tiene que saber que ese ejercicio de un teatro comercial no es que lo va a dejar en el punto que estaba, lo va a retrasar. O sea, él va a estropear para siempre, en algunos casos, el aparato expresivo. Y Lautaro era un ejemplo de eso porque estando en situaciones incluso muy embromadas económicamente, no aceptó la tentación. Y yo he sido testigo porque éramos muy amigos. Él fue mi mejor amigo en toda mi vida. E incluso fue como aquel hermano mayor que no tuve, el papá que perdí cuando yo era niño. Bueno, cuando salí de la cárcel, incluso posteriormente, pasados los años, él me fue a buscar para trabajar con él, ¿no? Así que bueno, Buenos Aires significó para mí, es el nombre Lautaro, ¿no? Pero hice televisión, hice alguna película y trabajé en el teatro particularmente con él, ¿no? Él tenía una compañía con Duilio Marcio, que tenía ciertas reglas serias, digamos, del trabajo y exigencias. Y bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria, porque yo incluso a Lautaro lo admiraba antes de conocerlo. Era aquel Lautaro que se había levantado en el Festival de Mar del Plata y había rechazado un premio, porque se lo estaba dando un zar de la cinematografía, Mentasti, al cual él tenía una cantidad de anécdotas, de que Mentasti tenía una mentalidad capitalista y a mucha gente la marginaba. Y ahora le daban a Lautaro un premio como diciendo, bueno, te llegó la hora, y bueno, y él rechazó el premio. Yo me acordaba mucho de esa anécdota. Y bueno, tuve esa suerte de tenerlo como director, como de alguna manera profesor, pero profesor de la vida, ¿no? Lo que para mí es una cosa muy que me conmueve mucho incluso hablar de él, ¿no? Lo traje a Uruguay en el año 95, fue lo último que hizo. Ya estaba enfermo, lo traje a Uruguay, lo vinculé con los jóvenes de la escuela de cine, que recién comenzaba en Uruguay la escuela de cine. Hizo unos talleres para jóvenes y también para artistas profesionales. Y bueno, después de ahí se fue para Madrid. Eso ocurrió a mitad del año 95 y falleció en Madrid el 3 de diciembre de ese mismo año. Después de Buenos Aires, ¿cómo siguieron tus pasos? Bueno, lo que pasa es que justamente en ese periodo empieza, digamos, o se acrecienta toda la lucha en Uruguay, bueno, la lucha de clase, y bueno, ya yo siento que debo participar más activamente. ¿Ah? Y ahí, bueno, que ya no estaba en la juventud del Partido Comunista, me integro a las filas del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. E incluso con algunas tareas, primero pequeñas, que vinculaban a Uruguay con Argentina. Hay que decir, y él no tendría ningún reparo en que yo lo dijera, que Lautaro también colaboró, hizo algunas tareas, digamos, que eran pequeñas pero necesarias. Me amparó en determinado momento cuando
cuando me buscaron en Buenos Aires, vinieron a tocar la puerta, él me sacó de ese lugar, me salvó de la represión, ¿no? Y bueno, y después ya me vine a Montevideo, me vine a Uruguay para continuar la lucha en Uruguay. Y bueno, ya ahí del teatro, digamos, salió de mi esfera de actividad, ¿no? Estuve plenamente, llegué a ser un full time de la organización, o sea, todo el día al servicio de la organización. Y bueno, y después, obviamente, como le ocurría a mucha gente, caí detenido, fue mi primer detención, que fue muy breve, y no tuvo mayores consecuencias, pero ya quedé prácticamente marcado, ¿no? No me pudieron encontrar nada, pero está. Y bueno, el tiempo fue pasando, fui militando, digamos, participando en distintas actividades de la organización y ya caí más comprometido. Ese ya fue una etapa que me llevó 1 año y medio. Todavía caí en democracia, digamos, una democracia con K, como decimos allá, pero todavía no habían dado el golpe de Estado en Uruguay. Entonces, en lugar de estar como podía haber estado de repente 3 meses, 6 meses, porque el delito que me adjudicaban era menor, asistencia, o sea, como ayudar a la organización, los tiraron 1 año y medio, porque ya la intervención de los militares y digamos y todo lo que se venía estaba presente, ¿no? Incluso en los políticos, en la propia justicia. Así que bueno, esa fue la etapa de entrenamiento, digamos, para lo que iba a venir después, que fue mucho más duro, ¿no? Y después tuviste un periodo más largo, ¿no? Detenido. Sí, porque después cuando salí de ese 1 año y medio, fui a Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires había ganado absolutamente el peronismo, o sea, era el gobierno de Cámpora, había como una primavera democrática, bueno, los presos políticos estaban saliendo incluso de las cárceles, había toda una atmósfera muy particular, cuando el ministro del Interior le dijo a las fuerzas policiales, se terminó, que ustedes sean los represores del pueblo, ahora tienen que dejar de ser el brazo armado de la oligarquía, ustedes tienen que estar al servicio del pueblo. Parecía que había habido como una revolución, ¿no? Cuando en realidad no lo había ocurrido. ¿Sí? Pero era una atmósfera de libertad, porque el pueblo argentino, como todos sabemos, ha vivido todo el siglo XX con una cantidad enorme de golpes de Estado, y represión, tiranía, tortura, muertos, en fin. Y bueno, pero mi destino no era Buenos Aires, mi destino era Cuba. Es decir, yo tenía que ir a entrenarme a Cuba nuevamente, porque había estado preso y todo. Y bueno, ya entré a la clandestinidad, porque a los pocos días, de poco tiempo, me requirieron. Y yo después supe por qué, porque hubo gente que dijo, no, Raúl, fulano de tal, fue el que me reclutó a mí, tal, empezaron a aparecer otros delitos, digamos, ¿no? Y bueno, entonces de Buenos Aires vine a Chile, es decir, de paso para Cuba, porque el MLN de Tupamaros tenía una base importante acá, en Chile, incluso de los guardaespaldas, ¿no? Si la guardia personal de don Salvador Allende estaba constituida en gran medida por gente del MLN de Tupamaros, ¿no? El grupo de apoyo al presidente. Y bueno, cuando llegué acá, clarito quedó que no iba a ir a Cuba, que se venía la guerra, esa es la palabra que se utilizaba, y que nosotros teníamos el compromiso como organización de participar en esa guerra del lado del pueblo chileno, que nos había recibido de brazos abiertos, bueno, todo. Y bueno, así fue, lo entendimos los compañeros que estábamos juntos, y nos preparamos para eso. Nos preparamos para eso dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Hay cosas que también llevaron a la confusión y al desarmado ideológico y material de la gente, porque cuando ascendió Pinochet, ascendió, según la información oficial del gobierno, como un constitucionalista, como un hombre que adhería a la democracia y que no iba jamás a atentar contra eso. Y bueno, para nosotros fue, cuando estando detenido, una sorpresa saber que el golpe de Estado lo había dado Pinochet. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. Porque lo vimos en un papelito.
porque era la forma de enterarse de cosas. Un pedazo de papel que había dejado algún guardia en el baño, algo de eso, un pedazo de diario, y ahí aparecía Pinochet. Así nos enteramos de eso. Y bueno, ahí ese periodo de Chile fue muy duro, fue breve pero muy duro. Ya ellos sabían que había gente dentro del grupo de uruguayos que eran requeridos en Uruguay. No existían, felizmente, ¿no?, todos los medios que ahora tienen para poder comunicarse en las distintas servicios de inteligencia. Entonces estaban haciendo ese trabajo de investigación, intentando a ver quién era fulano y quién era mengano, cuando el embajador de Suecia hizo una intervención muy importante y nos salvó la vida, ¿no? Eso se lo debemos a él, porque se le jugó tanto que después lo expulsaron de Chile. E incluso la persona que nos firmó nuestra libertad del estadio apareció a los pocos días con un tiro en la cabeza. ¿Estuviste detenido en el Estadio Nacional? Sí, estuve primero en los retenes de Carabineros, como le dicen acá. Después estuve en el Ministerio de Defensa. Después tuve un pasaje, estuvimos por el Ministerio del Interior. Después fuimos al estadio, que en aquel momento se llamaba Estadio de Chile, que pocos días antes había habido un acto muy importante del Partido Socialista, con el secretario general Altamirano. Y bueno, ahí estuve con Víctor Jara. Es decir, también estaba Víctor Jara ahí, que ahora ese estadio lleva el nombre de él, ¿no? Y de ahí nos llevaron, como a todo el mundo, fueron concentrando a todos en el Estadio Nacional, que fue simbólicamente uno de los campos de concentración en Latinoamérica más famosos, ¿no?, tristemente célebres, como se dice. Y bueno, de toda Latinoamérica debe ser uno de los que tiene mayor conocimiento del teatro ruso y del sistema de Stanislavski. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Cómo fue? Fue una cosa muy particular, porque son esas circunstancias de la vida que te llevan a algún lugar, ¿no? Podía no haber pasado eso. Ocurre que yo ya tenía un vínculo con Stanislavski, pero que no era el que tengo ahora, ¿no? Y cuando yo era estudiante de teatro, mi mamá, curiosamente, sin saber nada de teatro, pero siendo, como dije en la parte anterior, en las preguntas anteriores, un apoyo para mí, eso es demostrativo. Fíjate dónde me viene Stanislavski por primera vez. Mi madre pasa por alguna librería, nunca supe dónde, y encuentra un libro que se llamaba Preparación del actor, ¿no? Y me regala ese libro, que me acuerdo que tenía un prólogo de Jules Briner, ¿no? ¿Te acuerdas de ese actor ruso que trabajó en el cine americano? Sí, sí. ¿Ah? Bueno, y a mí me planteó un dilema, porque yo en mi escuela de arte dramático, la Escuela Municipal de Arte Dramático, nadie enseñaba a Stanislavski. Prácticamente no se lo mencionaba, ¿no? Y bueno, y el dilema era, sí, el libro me entusiasmó, todo lo que planteaba Stanislavski, lo que yo podía comprender en aquel momento. Y el dilema era, bueno, o me sigo con el libro o sigo en la escuela. Eran diametralmente opuestos. Y obviamente yo ya estaba adelantado en la escuela y seguí la escuela. Pero fue como un llamado de atención, ¿no? Ahí como que fue la primera semilla de lo que después sería la planta esta, ¿no? Y después en Buenos Aires tuve contacto con Carlos Gandolfo, que también hablaba de Stanislavski. Obviamente que él seguía el sistema más bien de Lee Strasberg de Estados Unidos. Lautaro mismo también hablaba de Stanislavski, nos daba pautas, ¿no? Y bueno, y fui creciendo dentro de esa posibilidad, pero no era abrazarla todavía y entenderla realmente. Pero esa circunstancia de ir a Europa y estar allá como refugiado político en Suecia, también ser el representante, digamos, o la persona encargada de las relaciones internacionales de mi organización y de otras organizaciones como PRT-ERP, el ELN de Bolivia, el MIR de Chile. Entonces me permitió tomar contacto con el campo socialista, ¿no? Porque por primera vez se abría un poco las puertas para algunos grupos revolucionarios. La Unión Soviética, como todos sabemos, y los partidos, y el Partido Comunista de la Unión Soviética, la ligazón era con los partidos comunistas. Y muchas veces sin analizar muy bien el rol que estaban cumpliendo esos partidos, o no importándole si eran pequeños o si estaban aislados, pero eran sus hermanos, los partidos comunistas. Y bueno, y tenían con respecto a la lucha revolucionaria otras opciones, ellos no entraban en relación.
En aquel momento se ve que por todo lo que estaba ocurriendo, los golpes de Estado, todo en América Latina, habían empezado a tener otra actitud, pero era secreta. Yo durante años nunca estuve autorizado para hablar de esa visita y de los primeros lazos que tuvimos a nivel de las autoridades del país del campo socialista. Y bueno, entonces siempre el actor estaba, y el hombre de teatro siempre estaba en todas partes conmigo, ¿no? Por decir algo, yo me citaba con un compañero en París y trataba de citarme en el Louvre, por ejemplo, ¿no? Para aprovechar también al mismo tiempo de visitar un lugar emblemático de la cultura mundial, universal. Y bueno, y ahí tuve mis primeros contactos, vi obras de teatro, vi en Berlín, vi en Moscú, estuve pensando en el hecho de poder estudiar, si es que me quedaba en Europa, a ver cómo podía combinar esa estadía en Europa con aprovecharla para formarme más profundamente en el teatro. Y bueno, ahí estaba el sistema de Stanislavski, ahí en todas partes se enseñaba el sistema. Y bueno, vino el periodo en que volví a Uruguay, ¿no? Las circunstancias me volvieron a traer a la lucha revolucionaria en mi país, Argentina y mi país, porque estábamos muy vinculados y militábamos en los dos países, ¿no? Y bueno, se dio una cosa moral también, porque yo llegué como delegado de los que estábamos en Europa a un congreso en Buenos Aires, nada más que para estar unos días y volverme. Y resultó que cuando llegamos a Buenos Aires comprobamos, yo y otros que venían de otros lados, que la dirección no estaba realmente, verdaderamente jugada al Frente Revolucionario en Uruguay. Es decir, ellos vivían en una vida muy distinta, estaban en el barrio norte, te gastaban mucho dinero, era notorio que no querían volver al Uruguay y mandaban jóvenes. Jóvenes que salían de Uruguay perseguidos, ellos lo volvían a mandar. Y eso que resultaba que mucha gente caía y moría incluso, ¿no? Porque no tenían experiencia, porque no tenían... Y entonces a los demás nos vendían la idea de que teníamos una lucha en el frente. Digo frente porque así se llamaba, el frente, pero no era tal. Y bueno, dimos la lucha con otro compañero muy importante de aquella época, más veterano y todo. Y bueno, lo sacamos, logramos sacar a esa gente. Que estaban usando la organización, se estaban quedando con dinero, se quedaron para siempre con dinero de la organización y de otras organizaciones, mucho dinero. Y bueno, y a mí se me planteó un dilema también inmoral, que los compañeros entendieron, que yo no podía, después de dar esa lucha, volver a instalarme en Europa. Entonces planteé que yo quería volver al frente, quería volver a Uruguay. Iba a ir a Europa a informar a todos los compañeros cómo se habían dado las circunstancias, esa lucha ideológica, porque había algunos que no entendían qué había pasado, porque dentro de ese grupo que había estado dirigiendo el MLN había gente que tenía un cierto prestigio, ¿no? Y bueno, hice todo ese trámite y volví, entré a Uruguay, y bueno, en aquella época el promedio más o menos de que un clandestino podía permanecer sin que lo detuvieran o lo mataran eran 5 meses más o menos. Y bueno, en mí se cumplió prácticamente, exactamente, los 5 meses. Y así que estuve desde el año 75 hasta el 85, en esa cárcel llamada irónicamente Libertad, ¿no? Porque como estos eran fascistas y conocían que los campos de concentración alemán tenían ese emblema que decía el trabajo libera, los campos de concentración, a su manera lo continuamos con esta cárcel que además nos obligaban, si mandábamos una carta, a poner libertad, ¿no? No podíamos poner nada más que el lugar, San José, donde está la cárcel. Teníamos que poner eso, porque eso era como... ¿Y hoy cómo estás con el teatro ruso, el cine, Bueno, tu trabajo? ahora estoy muy bien, porque de hecho después que salí de la cárcel me costó un poco, obviamente, como cualquier persona, restablecer su vida personal, su vida familiar. Me encontré con mi mamá, que empezó a depender de mí. En fin, cosas que el militante sabe que tiene que resolverlas previamente. Artísticamente, ya dije, Lautaro enseguida me dio un premio, salí de una cárcel como esa y me llevó a Punta del Este. Fue como, sí, porque él estaba montando una obra junto con Inda Ledesma, Querido Mentiroso, ¿no? Y
Y bueno, me llevó con él para ser su asistente de dirección, bueno, me dio mucho espacio para trabajar ahí y me premió llevándome a Punta del Este con todos los gastos pagos y todo lo demás. Es decir, era un contraste en poco tiempo, en meses, ¿no? Era salir de la cárcel, estar con ese mameluco gris, con el número y todo eso, peladito, todo, y después estar en Punta del Este. Incluso planteó que mi hija, que yo tuve 10 años sin verla, una hija que tenía 15 años cuando yo salí, que fuera conmigo. O sea, también fue otra cosa importante que Lautaro hizo, ¿no? Y bueno, el tema con Rusia se da porque después yo me acomodé un poco mi vida, volví a Moscú. Tuve un vínculo muy fuerte con un maestro que en ese momento ocupaba un cargo muy importante en Moscú. Era un hombre joven, pero era el decano de la Facultad de Actuación de la universidad más grande del mundo del teatro, que tiene 8 facultades de todas las áreas del teatro, que el nombre con que es conocido es Gitis. Y él era el decano de la Facultad de Actuación. Y él me abrió las puertas de Gitis. Y claro, aquella Gitis de la década del 90 era prácticamente la continuación de la Unión Soviética. Tenían la misma mentalidad, o sea, venía un uruguayo que había estado encerrado 10 años en una celda. Me abrieron las puertas, los profesores, todo el mundo, ¿no? Y bueno, fue un regalo. Hoy es imposible hacer eso, te voy a decir la verdad, ¿no? Pero en aquel momento sí, se pudo. Y bueno, yo aproveché, es decir, disfruté y aproveché a mamar todo eso, ¿no? Tuve contacto con maestros importantísimos que incluso ya no están más en la vida. Y bueno, y estudié y traté de aprovechar todo y bueno, y fui entendiendo el sistema realmente en la práctica. Fue cuando realmente yo me encontré con el sistema, ¿no? Y bueno, y ahí empezó mi respeto y mi admiración por Stanislavski, de tal manera que yo lo he dicho incluso hasta en la prensa rusa, que yo me siento como un misionero. Mi labor es de llevar el pensamiento de Stanislavski por todo el continente latinoamericano e incluso en otros países, porque he trabajado en otros países de Europa y bueno, de Medio Oriente incluso. Entonces estoy, digamos, ahora en esta etapa muy vinculado, trabajando con un taller que lleva mi nombre, que funciona en un teatro estatal de Rusia, es una alianza, digamos. Trabajo con estudiantes latinoamericanos que van por 2 meses. Puede ser abril, mayo, otros van en noviembre, diciembre, y también con estudiantes o artistas rusos, porque a veces trabajo con actores ya formados. Y he sido profesor, y se me dio una cosa extraordinaria, que en Gitis nunca había un profesor de otro país. Era casi inconcebible que una persona no rusa pudiera dar clase a los alumnos de Gitis, ¿no? Y bueno, me ha tocado esa tarea. Y bueno, he aprovechado también para montar obras argentinas, uruguayas, sobre todo, divulgar nuestra literatura, ¿no? Cuando tengo que dirigir un elenco de estudiantes o un elenco ruso. Estrené en el año 2000 En Familia, el Florencio Sánchez, ¿no? En un teatro muy importante que está a una cuadra de la Plaza Roja, Teatro Yermólova. Y bueno, he hecho una cantidad de trabajos así, tanto con estudiantes dentro de Gitis como también fuera, ¿no? Entonces mi vínculo es muy fuerte, ¿no? Y ya será mi lugar de despedida, porque no nací en Rusia, pero también he dicho muchas veces, incluso a nivel de mi familia, que como no nací en Rusia, mi deseo es morir en Rusia, ¿no? No es que me quiera suicidar en Rusia, pero si me toca, cuando me toque, como a todos, que sea allí, ¿no? Pero bueno, eso es un pensamiento que no dice. Para finalizar, 2 cositas. ¿Cómo ves el teatro latinoamericano en estos encuentros que vos estás participando? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que el teatro latinoamericano es un teatro con mucha gente con talento. Es decir, es un continente en especial el latinoamericano que es la potencia mundial por excelencia. A nosotros nos separaron, nos dividieron, incluso nos llegaron a enfrentar a unos con los otros por una razón muy simple, porque nos querían dominar y porque sabían que si este continente, que tiene tanto en común, desde el idioma, la religión y mucho más, se uniera, sería la potencia mundial, ¿no? Tiene todo.
Tiene todo debajo de la tierra y todo por encima también. Entre lo por encima está el talento de la gente, de los artistas, la creatividad maravillosa que también da la naturaleza nuestra, ¿no? Ahora, hay un problema, sí, que es el que yo estoy tratando de alguna manera colaborar para mejorar, que es el tema de la formación. Yo creo que en la formación hay muchas debilidades, ¿no? Esos talentos no llegan a desarrollarse plenamente. Y eso es una cosa que en Rusia yo veo que sí, que se le dan todas esas posibilidades. Si alguien tiene talento y pasa por las pruebas, digamos, que demuestra que es una persona que, digamos, nació para el teatro, o que tiene vocación y además tiene condiciones para eso, el sistema y la formación de las escuelas, no solamente de Guite, del resto de las escuelas, le va a dar esa posibilidad. Y en América Latina no. Entonces son muy pocos, pequeñas islas donde se desarrolla algo que podríamos llamar una muy buena formación, ¿no? Y bueno, entonces creo que el déficit está ahí. Lo mismo pasaría con cualquier profesión, que si la Facultad de Medicina estuviera funcionando mal, digamos, estaríamos con problemas, ¿no? Con respecto a la salud del ser humano, el latinoamericano. Y el teatro creo que por ese lado tiene un problema, no es el único. El otro problema es que, bueno, somos países con clases dominantes que tienen muy claro que es una cosa y que es otra. Entonces, cuando tienen dinero, incluso cuando tienen un poco más de dinero para apoyar o subvencionar la labor artística, eligen muy bien, saben muy bien a quién van a apoyar. Le erran muy poco en ese aspecto, o a veces se mandan un gesto, ¿verdad?, para cubrir las apariencias. Pero los que hacemos un teatro, digamos, como decía el maestro Atahualpa, un teatro artístico y popular, no vamos a encontrar apoyo en términos generales de los gobiernos. Hay algunas excepciones, hay países que tienen un poco más, ¿no? Y ciudades, se me viene ahora a la memoria Medellín, por ejemplo, ¿verdad?, que es una ciudad que en general se apoya mucho el teatro. Hay un gran teatro, muchos artistas con muchísimo talento, de actores, directores, actrices, y también se encuentra apoyo, pero son islas dentro de todo el resto del continente. Y Cuba, que digamos podríamos decir por mucho tiempo fue de alguna manera la referencia, también yo estuve el año pasado trabajando allí y me decepcionó incluso el estado del teatro cubano, ¿no? O sea que también por ese lado tampoco cortaron los vínculos con el teatro ruso. Creo que ahora hay un propósito, me parece, no sé hasta qué punto se volverá a hacer, de retomar esos vínculos con la escuela rusa, pero se cortó en el periodo especial y un poco antes, y bueno, y entonces el teatro no es un teatro que esté de alguna manera tocando al espectador y aclarándole cosas, es un teatro que lo hace gente que quiere decir cosas para ellos, se sacan la satisfacción de... Y sin embargo es un teatro subvencionado, o sea, en Cuba no hay un actor que no cobre, que no tenga un salario, trabaje o no trabaje. También eso es un perjuicio, ¿no? Quizás sea un poco... porque Cuba también ha tenido problemas, entonces ha pensado que siempre ha sido tachada de ser una dictadura y que censura a los artistas, y en este caso hay demasiada libertad en ese aspecto, porque yo vi algunas obras de teatro que quedé alarmado porque parecían hechas en Miami, ¿no?, en La Habana, y ahí hay dinero de todo el mundo, ¿no?, dinero del pueblo cubano, ¿no? Así que bueno, el panorama para mí es muy alentador en el sentido que acá hay muchísimo talento, ¿no?, muchísimo, pero problema de escuela y problema también de los apoyos o la falta, la carencia de apoyo. Pero por otro lado, el teatro independiente es toda una historia. Yo tuve que trabajar para la enciclopedia rusa, que se volvió a reformular a partir de que Putin planteó, bueno, tenemos que volver a trabajar sobre esto, a actualizarla, la enciclopedia, y me llamaron para la parte teatral de Uruguay. Y después me plantearon la parte argentina, así que lo que está ahí es lo que yo pude aportar, investigando, bueno, lo que ya sabía y lo que investigué para que, digamos, ser lo más fiel posible a la situación del teatro rioplatense, digamos, ¿no? Pero tengo un conocimiento porque he trabajado en casi todos los países de Latinoamérica, me quedan creo que 2 que no he trabajado, haciendo talleres o montando obras, ¿no? Y bueno, procurando llevar este mensaje, ¿no?, de que, y que sería el mensaje que quisiera transmitir a través de ustedes, que por favor piensen que sin una buena formación, por más talento que tengas, no vas a llegar a lo que tú podés llegar.
Y ese llegar me refiero a tener un contacto fuerte, emocional y reflexivo para el público. O sea, la contribución que el teatro puede hacer a las luchas, a la acumulación de fuerzas necesarias para cambiar esta realidad, se debería hacer mejor todavía si la escuela, donde se forman los artistas latinoamericanos, fuera realmente una escuela que siguiera este sistema, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. No, al contrario, gracias a ustedes.